Buenas tardes, soy Elisa Álvarez, directora de Cultura de la Universidad de Almería. Bienvenidos a este nuevo encuentro con la imagen, una de las propuestas de la promoción cultural de la universidad que reúne periódicamente a aficionados y a los profesionales más reputados del mundo de la fotografía en un entorno cercano. Un encuentro en el que priman la conversación y la espontaneidad, sin guión previo y particularmente dinámico, lo que se traduce en un intercambio de alto valor para todos los participantes. Una de las pretensiones que nos marcamos con la puesta en marcha de estos encuentros es precisamente abrir esa ventana a la reflexión sobre las nuevas formas que surgen para comunicarnos a través del arte o, como en este caso en particular, a través de herramientas como la fotografía, que vienen adquiriendo cada vez más adeptos e incondicionales en un mundo en el que la realidad está embutida en imágenes y que vive literalmente enganchado a los teléfonos y al consumo de todo tipo de información gráfica y visual. Por tanto, procurar ese flujo de conocimiento y de recursos que nos ayuden a descifrar los nuevos códigos a través de los cuales contemplamos y percibimos nuestro entorno, interactuamos y compartimos la información, es sin duda uno de los retos de nuestro tiempo y también uno de los atractivos de estos encuentros. Por eso creo que el de hoy es un plato fuerte, porque nadie mejor que José María Mellado para hablarnos, de entre otras muchas cosas, de esta segunda revolución fotográfica, como él la denomina, a la que asistimos, la fotografía móvil. Me entusiasma de manera especial presentar a un profesional de su altura, que además es almeriense, y por tanto todo un orgullo para nuestra tierra. Un cazador de historias, como él mismo se define, que es gran referente de la didáctica en este ámbito. Gracias, José María, por tu generosidad al querer compartir con nosotros tus conocimientos y valiosa experiencia. Estoy absolutamente convencida de que, de la misma manera que has sido fuente de inspiración e información para generaciones de fotógrafos, hoy también lo serás para todos nosotros. Gracias, Elisa. Como muchos ya sabéis, José María Mellado destaca especialmente por ese empeño que le caracteriza por tratar de transmitir con la mayor precisión y fidelidad posibles las sensaciones que experimentan en el momento de la toma de la fotografía, lo que le ha llevado a investigar en profundidad las posibilidades técnicas de captura, de la edición y tratamiento de la imagen y también del revelado. Nadie como él para envolver los paisajes con luces y matices vivos, capaces de crearnos la ilusión de que algo inminente va a ocurrir, o, por ejemplo, de hacer que nos invada el soplar del viento, de que casi podamos sentir el olor del suelo mojado, de que tengamos la sensación de que va a romper a llover o de que seamos cautivos del silencio y la soledad que de forma tan magistral sabrá atrapar en sus obras como si se tratara de un presente eterno. Como muchos sabéis, el discurso de su obra lo conforman carreteras vacías, mares y ríos embravecidos, fábricas de presencia imponente o visiones urbanas, aunque independientemente de lo que inmortalice su objetivo, siempre consigue captar lo cotidiano, enaltecer lo aparentemente vulgar y decadente y mezclar lo poético y lo nostálgico con una irrealidad tan sugerente que nos abona el camino hacia la ensoñación. En definitiva, nadie como él para mostrarnos la realidad que a veces no vemos, pero que está ahí, transformada, y a la que consigue transportarnos haciéndonos partícipes de esas sensaciones que él mismo ha experimentado en el momento de capturar esos instantes. Yo creo que Mellado es un fotógrafo que además ha sabido muy bien adaptarse a los tiempos, porque, como os decía al principio, ha exprimido como pocos profesionales el uso del teléfono móvil para complementar su trabajo, hasta tal punto que se ha convertido en uno de los máximos exponentes del uso de los smartphones para inmortalizar el mundo en instantáneas. Como él mismo dice, está haciendo cosas muy serias con el móvil y desde el punto de vista más académico está marcando el paso con manuales específicos en los que detalla las principales técnicas con las que sacar el máximo partido a los teléfonos inteligentes, como herramientas idóneas para capturar esa serendipia de la vida misma. Imágenes frescas, de gran inmediatez, que consiguen atrapar la emoción y atmósfera del momento con una alta calidad. Desde luego, esta es otra gran contribución que se suma a las numerosas aportaciones que Mellado ha hecho al campo de la fotografía a lo largo de su dilatada carrera. Su extenso trabajo artístico, reconocido con numerosos premios, es inconfundible y se recoge en varias obras gráficas y material didáctico. Es referente en las ferias de arte de mayor prestigio nacional e internacional
y además es un imprescindible en las exposiciones de importantes colecciones y museos. En fin, un trabajo de mucho alcance y recorrido porque en sus obras condensa, como os digo, años de sabiduría y acumulada a través de su amplia experiencia creativa y de la gran cantidad de cursos y talleres que ha impartido, por lo que no sorprende que su forma de hacer y el conocido como método Mellado se haya convertido en una técnica referente para muchos de la profesión. Podría extenderme mucho más hablando de su excepcional forma de trabajar, pero José María, supongo que todos los participantes están deseando escucharte y poder intercambiar contigo sus impresiones e inquietudes. No me cabe duda de que habrá aportaciones muy interesantes por parte de todos que van a enriquecer enormemente este encuentro. Así que espero que lo exprimáis al máximo y que conectéis entre vosotros a través de esa pasión que os une por la fotografía. Que lo podáis hacer también de la mano de un profesional con la experiencia de José María Mellado es una gran oportunidad, pues con toda seguridad hará que el encuentro sea muy ilustrativo e estimulante para todos. Me gustaría terminar agradeciendo al director del Aula de Cine de la UAL, Alberto Gómez Uriol, y a la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía todo el trabajo que se ha llevado a cabo para la coorganización de esta actividad y del ciclo de encuentros con la imagen en general. Así que gracias a todos por hacerlo posible. Disfrutad mucho de este encuentro. Buenas tardes. Elisa, muchas gracias. Oye, lo que ha dicho me ha encantado, me lo tienes que pasar, ¿eh? Encantada de compartirlo contigo otra vez más. No sé yo si no es un poco, un poco exagerado, pero bueno, vamos a intentar al menos estar a la altura. Gracias. Hola a todos. Hola, Juan Carlos. Hola. Y hola, bueno, gracias a todos a todos los que estáis ahora mismo conectados y estáis asistiendo a este encuentro con José María. Muchas gracias, Elisa, por tus palabras, por la presentación que has hecho de José María, y muchas gracias, José María, por dedicarnos un rato y estar con nosotros. Quería simplemente advertiros que el que quiera, por favor, realizar una pregunta. Nosotros tenemos una serie de preguntas preparadas, pero podéis intervenir en cualquier momento. En reacciones abajo, pues hay una opción que es levantar la mano. De esta manera, pues lo vemos y nos permite iros dando pasos, si os parece bien. Pues bueno, la primera pregunta es casi obligada, es la que le hacemos a todos nuestros invitados, José María. ¿Cuándo y cómo empiezas a hacer fotografías? Y ¿recuerdas qué imágenes y fotógrafos te influyeron en tus inicios? Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto volver a verte, aunque sea en la pantalla. Pues bien, yo empecé bastante jovencito, fue mi madre la que me animó a hacer fotografías. Empecé con una Kodak, la Kodak Berlisa, aquella que tenía un cubo de flash, que tenía 4 disparos y cosas de esas, ¿no? Y luego una Zenit rusa. Y bueno, la verdad es que yo comencé en Almería, yo estaba en Almería, yo iba a aprender de Luis, en estilo, de Luis de la Poza, y luego fue en Almería. Bueno, voy a compartiros una foto, a ver, aquí, un segundo, aquí, compartir pantalla, aquí está. Vale. Esto es cuando, no sé si se está viendo. ¿Se está viendo? Sí, Vale. se ve. Bueno, se ve. eso es un poquito más delgado que ahora, pero vamos, no tanto. Eso es con mi Zenit y un trípode Belbon, que eran más malos que no sé, en la duna de Cabo de Gata, cuando teníamos dunas en Cabo de Gata, claro. Y bueno, eso es con 15 años, 15, 16, sí, 15, 16 años. Y ahí es donde yo empezaba a hacer mis pinitos. Y bueno, y yo creo que era los miércoles, salía el fascículo de la Enciclopedia Planeta de Fotografía. Yo me iba todos los miércoles en el recreo de la Jesutina, me iba al kiosco a por mi ejemplar, y ahí veía a los grandes, veía a Falces, veía a Carlos Persiquier, veía a Cristina García Rodero, y bueno, yo maravillado, ¿no? Pero no fue hasta que llegué a la Real Sociedad Fotográfica en Madrid, cuando vine por mi estudio,
cuando empecé de alguna forma a ya realmente evolucionar, ¿no? Entonces, ¿quién me inspiró a mí al principio? Pues evidentemente el tipo de fotografía que se hacía en la Real Sociedad Fotográfica. Entonces, pues bueno, yo bebía de las fuentes de Paco Gómez, de Gabriel Collado, de Cristina, que iba por ahí, estaba Gastro Prieto, Eduardo Dea, Julio López Aguar, en fin, un montón de fotógrafos de los cuales yo aprendí mucho y que tuve la fortuna de conocer, ¿no? Y de ahí aprendí un poco el gusto bueno, por supuesto, el blanco-negro. Aprendí a revelar el blanco-negro en condiciones. Aprendí el gusto por la calidad en la copia, ¿no? Eso es algo que me ha marcado en cómo he trabajado en toda mi trayectoria. Los blancos con información, los negros con detalle. Y empecé a hacer el tipo de fotografías que a lo mejor yo veía a Cristina. También me inspiraba mucho Doisneau, por supuesto Cartier-Bresson. Y estas fotos que os estoy mostrando, se ven, ¿verdad? Sí. Era pues lo que ahora parece que se llama street photography o algo de eso. Pues, lo que es reportaje de toda la vida. Y son las fotos que yo hacía con mi Canon y mi zoom. Y bueno, pues estas son un poco fotos que algunos conoceréis y que de alguna manera eran la primera época. Era un poco siguiendo la pauta de estos fotógrafos de tanto peso y que me marcaron, ¿vale? Tu trayectoria fotográfica, tu obra personal, es fruto de la evolución de un número de proyectos que han ido alumbrando una serie de publicaciones y de producciones expositivas. Empecemos por El silencio y la luz, donde se aprecia una intensa sensación de silencio propiciada por la ausencia casi total de personas o animales. ¿Nos puedes hablar de este trabajo, cómo lo fuiste concibiendo, cómo planificaste su realización y qué querías, qué deseabas transmitir con él? Sí, esta es la portada del libro. Bien, este libro para mí tiene la relevancia de que fue mi primer libro de verdad, mi primer libro serio. Y tuve la suerte de contar con un diseñador de primera, Mauricio Dors, y de que se imprimiese en la que para mí es quizá la mejor imprenta que tenemos en España, que es Brizolis. Y bueno, fue mi primera experiencia en hacer un libro digamos, de gran calidad en cuanto a la factura del libro, ¿no? Esta exposición luego se vio, por ejemplo, en el CAMA de Almería e itineró a un par de sitios más, ¿no? Entonces, como digo, es mi primer libro y Mauricio, la selección que hizo, fue un poco basándose en mi paisaje sin elemento humano, ¿no? En lo que es la huella del hombre en el paisaje. Y bueno, son fotografías, voy a mostraros a ver, algunas. Son fotografías de diferentes, esto es Inglaterra, fotografías que luego han sido bastante importantes, ¿no? De las más relevantes que yo he tenido, que han ganado premios o que han estado luego agotadas. Y eran, de alguna manera, ya marcaba, Mauricio me ayudó en eso, a marcar el camino que yo iba a seguir en el futuro. Es decir, un paisaje, ya sea de naturaleza o paisaje urbano, pero con la huella humana. Con la huella humana y sin que el elemento humano fuese, digamos, representativo, pero sí la huella que éste dejaba, ¿no? Estas son algunas de las imágenes que están en ese libro. Hay algunas como esta, que es de mis primeras fotografías en color, que ya marcaron un poco mi estilo, con pocos colores, contraposición frío-cálido, y como veis, pues intentando mantener ese gusto por las sombras con detalle, con las luces también con detalle.
Y como veis son fotografías casi monocromáticas, ¿no? Son fotografías de muy pocos colores y de alguna forma he seguido manteniendo esa línea, ¿no? Fotografía, bueno, aquí hay alguna más. ¿Veis? Estas son fotografías de ese trabajo. Bueno, esto soy yo de... también comentaros que, bueno, la evolución que yo tuve, de alguna forma, la evolución que yo tuve a partir de estas fotografías, que fueron las que me sirvieron de inspiración, que os he mostrado antes, luego yo empecé a hacer más paisaje, como se puede ver en el libro este. Empecé con las panorámicas. Aquí, ¿veis? Esto es Carbonera. Aquí ya, estas fotos ya pues tenían, ¿veis? Es blanco y negro, el mismo cuidado, el mismo tratamiento de buena calidad de la luz y la sombra, pero ya con un tema más industrial que tuve la suerte de que nuestro queridísimo Carlos Pérez Siquer me insistió en que pudiese avanzar más en este terreno que en aquellos fotógrafos que, como me preguntaba antes Juan Carlos, me habían inspirado, como había sido Cristina, Doisneau o Cartier-Bresson, ¿no? Entonces, estas son fotografías, mucha de Almería, es decir, es paisaje, pero es blanco y negro, ¿no? Todavía aquí estaba en el campo del blanco y negro. Bueno. Islandia es otro de tus proyectos fotográficos y editoriales y posiblemente el país que junto con Cuba más ha marcado tu trayectoria artística. ¿Qué te cautivó de Islandia y qué has ido teniendo en cuenta cada vez que has viajado allí para realizar fotografías? Acabas de llegar, creo, hace un par de días de allí. Sí, sí, de hecho, hablamos el otro día y estábamos por ahí, sí. Bueno, a ver, Islandia es efectivamente, quizá junto con Cuba, son los países que más me han atraído fotográficamente y curiosamente los dos son islas, ¿no? Incluso hubo una exposición que hice con la Galería Blanca Berlín, que era sobre Cuba, porque además funcionan bien juntas Cuba e Islandia. Hizo una exposición con Blanca Berlín que se tituló Ron con hielo. y luego también en Miami hubo una galería que me llevó solamente a mí a la feria de Basilea y lo que había eran fotografías de Cuba y fotografías de Islandia. Y la verdad es que de alguna forma combinan bien, quizá por el contraste, ¿no? Pero sí es cierto que esas dos locaciones, esos dos países, han marcado bastante mi trabajo. Y en el caso de Islandia, lo que me llama o lo que más me atrae es esa luz que tiene tan especial, tanto en verano, voy a ir mostrando una foto, tanto en verano como en invierno. En verano, por ejemplo, a partir de junio, la luz se alarga muchísimo, tenemos unas puestas de sol infinitas, el sol incluso llega a no ponerse nunca. Y la verdad es que para el fotógrafo, en mi caso, que me gusta pues acentuar los volúmenes, me gustan los contrastes y poder sacar esa información de sombra y luces, pues es como una situación ideal, porque imagina que podemos tener, no sé, 7, 8 horas de puesta de sol, perfecta, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido es muy atractivo. Y luego, aparte, la soledad, ¿no? La soledad que sientes, la paz que sientes y que de alguna forma te inspira, ¿no? Esa paz a mí me lleva a una especie como de catarsis, de estado en el que
me dejo imbuir de ese paisaje, ¿no? y me ayuda mucho a conseguir imágenes. Es un país al que puedes volver las veces que quieras y siempre encontrarás rincones, fotos, porque cambia mucho si vas en invierno, vas en verano, y la verdad es que es fantástico. Acabo de llegar hace unos días de ahí. Estas son algunas de las fotos que tenemos por allí. No, te iba a preguntar que qué importancia tiene precisamente la soledad, el aislamiento, esas características en una parte de tu producción fotográfica, pero es casi una predominante. Sí, a ver, aparte de uno ir generando un estilo propio a nivel visual y formal, también uno va al final creando una especie como de discurso, ¿no? En mi caso, al final, mi discurso siempre ha sido la huella humana en el paisaje. Entonces, muchos de los motivos de mis fotos son espacios que están hollados por el hombre o han sido utilizados y abandonados. Entonces, la soledad de la que tú me preguntas y que está patente, está presente en muchas de mis fotos, refuerza de alguna manera el sentimiento de lo que fue y ya no es, ¿no? De la belleza que hubo y ya no hay, ¿no? Entonces, es algo que a mí me atrae mucho, ¿no? Y, por ejemplo, en Islandia tengo esa sensación de soledad que te la da el propio paisaje, y en Cuba tengo esa, quien dice Cuba dice Portugal, dice Colombia, ¿vale? No, porque lo encuentro en muchos sitios, esa belleza decadente que siempre me ha interesado. Pero es un tema, este tema de la soledad, del espacio hollado por el ser humano, que ahondé más en el siguiente trabajo, en el trabajo de paisaje, el eterno retorno. Sí, en concreto, háblanos de él, en qué consistió. Declaraste entonces, cuando realizabas este trabajo, el paisaje, el eterno retorno, que tus fotografías podrían parecer pinturas hiperrealistas. ¿Qué querías también expresar con esa analogía? Sí, yo en este trabajo, en el que además tuve la fortuna, la suerte de tener textos de mucho nivel, de alguna forma ahondé más en lo que se intuía que iba a ser mi línea de trabajo, ¿no? Algunos como Manuel Santos o como Fernando Flores. Había ya, Fernando Castro Flores, habían ya escrito en algún texto de alguna exposición mía, ¿no? Entonces es precisamente en esa relación que existe, no solo el paisaje hollado, abandonado, que ha sido utilizado, sino la relación, la tensión que se genera entre el ser humano y el paisaje. Como, de alguna manera, el paisaje, cuando el ser humano deja de utilizar, deja de habitar esos espacios o esas construcciones o modificaciones que ha hecho el paisaje, cómo el paisaje recupera su espacio, cómo el paisaje vuelve a su estado anterior, y de alguna forma es una batalla que siempre pierde el hombre, ¿no? Es un poco Nietzsche hablaba de ello, de la angustia vital que tiene el hombre de no sobrevivir al paisaje, ¿no? Entonces es una tensión que se genera, y de alguna forma me gusta, que en alguna de mis fotos me gusta cuando soy capaz de transmitir esa tensión. Antes hablabais de que a veces parece que va a ocurrir algo, pero todavía no ocurre. Esa tensión que se da en una de las fotografías creo que refleja
esa relación que existe entre el hombre y el paisaje, donde el paisaje siempre gana, siempre vuelve. Por eso lo del eterno retorno, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a esa tensión que existe entre el ser humano y el paisaje. Y respecto a lo de que las fotografías pudiesen parecer pinturas hiperrealistas, yo eso me he referido a veces. Bueno, aquí os voy a enseñar. Bueno, esto estuvo en varios sitios, esto es en Madrid, esto es en Sevilla, con el Centro Andaluz, de Arte Contemporáneo, en la iglesia de Santa Lucía. Fue una exposición fantástica. ¿Veis? Estas son piezas grandes, son piezas de gran formato. ¿Vale? Y, vale. Y luego, en cuanto al asunto de que mis fotografías puedan parecer pinturas hiperrealistas, eso es porque a mí me gusta que mis fotografías se puedan ver de dos maneras. Se puedan ver desde lejos, ¿vale? Pero que luego te puedas acercar y puedas ver todos los detalles. Que puedas hacer una especie de inmersión en el espacio. Es decir, por ejemplo, esta foto que tengo ahora mismo compartida, bueno, pues mirad el tamaño, ¿no? Bueno, esta es mi madre, esta es mi madre que tenía su abrigo. Claro, imaginaros Almería, ¿no? El abrigo ese, solo se lo ponía cuando venía a Madrid. Pero aquí venía, estas fotos son fotos de 3 metros, esto es la exposición que se hizo en el Centro de Arte Tomás y Valiente. Entonces son fotografías que me gusta que estén sin cristal, sin protección, que estén además en un papel varitado, de manera que no haya brillos. Es decir, en definitiva, que permitan que el observador, que el espectador pueda hacer una especie de, como decía antes, de inmersión en la foto. Entonces, para eso, al usar tintas pigmentadas y al no usar cristal, pues a veces da la impresión de que pueda parecer pintura hiperrealista, pero es algo que a mí me da exactamente igual. Y de hecho yo creo que hay que ir difuminando esos límites, ¿no? entre técnicas, porque aparte la fotografía también ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, de alguna forma es por eso, es porque me gusta que pueda haber una inmersión en mis fotos. Y también por eso me importa mucho la alta calidad, porque yo quiero que cuando quien esté viendo la foto, una foto de 3 metros donde los defectos salen enseguida, quiero que pueda mirar aquí dentro, por ejemplo, dentro de los huecos estos, y pueda ver cosas, pueda ver lo que hay y pueda verlo con detalle, ¿no? Eso es parte de mi gusto por esa alta calidad, ¿no? Aquí también tengo algunos ejemplos, ¿veis? Esto es una caja de luz, ¿veis? Pero fijaros que es una caja de luz que no brilla, es también mate, parece pintura. No brilla por eso, porque no quiero que parezca una ventana, sino algo que te permita como entrar, ¿no? Esa es la cuestión. Aquí de nuevo veis, esto es en la Galería de Colonia, Boixeré, y de nuevo son fotos de 1,5 metros por 2, fotos grandes. Aquí no se ve, pero bueno, aquí por ejemplo, pues me gusta que te pueda, esta foto es, como digo, 1,5 metros por 2, me gusta que puedas verla de lejos y luego te puedas acercar y puedas leer todas las cosas que están escritas en la pared, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero. Y por ello no pongo cristal. En la mayoría de mis exposiciones, excepto que alguna galería lo pida, no suelo poner cristal para permitir ese efecto de inmersión. Y eso es lo que genera esa sensación de pintura hiperrealista, Juan Carlos. Muy bien. From Heaven to Hell fue otro de tus proyectos editoriales, desarrollado con la colaboración de las galerías extranjeras que te representan. ¿Cuál fue el hilo conductor en este caso y qué te motivó llevar a cabo un proyecto como ese? Vale. Esta es la... Bien, From Heaven to Earth es un libro que de nuevo está también hecho con Brizolis,
con muy alta, en fin, una imprenta fantástica. Y es un libro que se hizo con el apoyo de varias de mi galería. Y el motivo es que pues, los libros anteriores se habían agotado. Afortunadamente para mí no quedaban, ¿no? Y entonces la idea era tener algún libro que recogiese obras de mis obras conocidas, ¿no? Más conocidas, y también lo nuevo, para poder ellos usarlo como una herramienta, ¿no? Una herramienta de trabajo. Entonces, bueno, pues colaboraron entre varias galerías y se hizo el libro. Y de alguna forma, pues es una primera parte donde están, digamos, mis fotografías más conocidas y luego el resto donde están las fotos nuevas que yo había hecho en los últimos 2 o 3 años desde el libro anterior, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues están también algunas de las más importantes, en mi caso. La mayoría de estas son fotografías que ya están agotadas. Pero no tiene, a ver, por supuesto siempre hay una unidad, ¿no? En el tratamiento, en el tipo de imágenes, pero en este caso no es un proyecto temático como puede ser el de Paisaje de Eterno Retorno, ¿vale? Sino que es una recopilación de mis mejores imágenes y luego, digamos, las últimas o las nuevas que había realizado. Manuel Santos ha dicho de ti que en tu obra has sabido articular, por un lado, la dimensión sociológica a través de esa huella que has comentado que el hombre deja en la naturaleza, en el territorio, incluso en el más salvaje y perdido, y por otro lado, aportando y transmitiendo la mayor emoción, sentido estético y belleza. Es así, desde luego es así por lo que estás contando, pero hay también algunos otros aspectos que debamos conocer que tú también tienes en cuenta cuando vas a fotografiar. Bueno, Manuel Santos me conoce, me conoce bastante bien y de hecho decía que después de él haber estado dando clase en Almería, que entendía de dónde sacaba yo esas nubes y esas, porque es verdad que en Almería a veces cuando hay viento tenemos algunas nubes espectaculares. Y bueno, él conoce bien mi trabajo y siempre me ha ayudado, siempre ha estado a mi lado. Y bueno, lo cierto es que sí, básicamente lo que él dice es lo esencial en tanto la parte de la huella y en cuanto al sentido estético y de emoción. Quizá yo solo añadiría eso, que para mí es importante transmitir algún tipo de sentimiento, de emoción, a la hora de que el espectador vea algo. Es decir, si yo soy capaz de emocionarme viendo una fábrica, que para muchos puede ser algo con connotaciones peyorativas, es decir, una fábrica que contamina, que tal. Para mí no, para mí una fábrica es una catedral de metal, ¿vale? Entonces, si yo veo esa belleza implícita en ese motivo, yo intento que los demás también lo vean así. Si yo consigo que los demás vean belleza en algo que habitualmente han considerado pues, feo, para mí eso es un éxito, ¿no? Y eso es quizás lo que persigo, sobre todo. Y, por supuesto, para ello me valgo de utilizar la máxima calidad que está a mi disposición para que también haya ese efecto de inmersión que hablábamos antes y todo eso, ¿no? Creo que eso sería un poco lo que define mi forma de trabajar, Juan Carlos. Muy bien. En Closer, cuya exposición se inauguró en el Centro Andaluz de la Fotografía en octubre de 2015 y que comisarió pues, su director, Pablo Juliá, que está precisamente con nosotros ahora, y que Hola, forma parte Pablo. de sus actuales...
Hola. Sí. Hola, Pablo. Hola, Y hola. que forma parte de sus actuales fondos fotográficos, nos encontramos ante el trabajo más íntimo tuyo, en el que la presencia humana se hace más patente, aunque sin ser el centro de la obra, y en el que sigue presente tu particular visión del paisaje. ¿Cómo afrontaste este proyecto, el de Closer, y qué deseabas comunicar con él? Bueno, pues este proyecto realmente fue un poco la responsabilidad, quien lo pergeñó fue Pablo. Pablo, yo creo que ya estaba harto de ver mis paisajitos y mi fábrica, y él conocía otras fotos mías, porque, porque en ocasiones se la habría mostrado. Y me dijo, oye, macho, ya está bien, vamos a darle a la gente otra cosa, que ya las fotos tuyas ya las tienen, ya están muy vistas. Y tienes fotos por ahí buenas. Bueno, el caso que le di un montón de imágenes y él lo que quiso hacer, y yo la verdad es que me alegré mucho del resultado, lo que quiso hacer, lo que hizo fue dar una visión de mi trabajo, pero una visión más íntima. De ahí el término closer, ¿no? Que en inglés es más cerca, porque eran tomas más cerradas, no eran tomas panorámicas tan abiertas, y también porque significa íntimo, es decir, hay una visión más íntima mía, fotografías que a veces se quedan en el cajón, que piensas que no encajan en lo que las galerías te piden, pero bueno, pero que uno hace porque las disfruta, porque le gustan, ¿no? Y entonces él hizo una selección bastante arriesgada porque era salirse de lo que era mi línea habitual, ¿no? El tema de tener un estilo es que primero cuesta trabajo conseguir un estilo propio, que seas identificable. Pero luego eso también es una trampa porque al final puedes acabar repitiéndote, ¿no? Y yo creo que Pablo quiso ser un poco el acicate de moverme y de poder avanzar en otro sentido. Entonces, bueno, pues voy a mostraros. Esta es la portada del libro. Bueno, fue una suerte que él lo comisariara y además es una exposición que ha estado dando vueltas por un montón de sitios. Entonces, estas son las fotos a las que yo me refiero, que mucha gente conoce, ¿no? Que ya habéis visto. Y él lo que quería era salir de esto, ¿vale? Salir de esto e ir a otro tipo de fotografías más íntimas, más cercanas, ¿no? La exposición se ha hecho en varios sitios. Se hizo, por ejemplo, una que me gustó, la del CAF, por supuesto. En Granada también estuvo. Estas fotos que hay aquí son de Granada. Ha estado, bueno, ha estado un montón, ha estado en Cádiz, ha estado, en fin, ha estado en un montón de lugares, ¿no? Y las fotos, os voy a mostrar unas cuantas. Las fotos, como veis, son fotografías, pues, donde el elemento humano ya tiene una mayor presencia, ¿vale? ¿Veis? Son tomas también más cerradas, ¿vale? Es que en realidad estaba en toda tu obra eso, José María. En toda tu obra siempre ha estado la presencia humana. Lo único que pasa que es que yo creo que tú, de alguna manera, tú eres un maravilloso fotógrafo. Bueno, la anterior que has puesto, esta a mí me parece una fotografía alucinante. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí. A mí esta fotografía me parece alucinante porque sí juega mucho con ese concepto antoniniano, ¿no? De la humanidad, ¿no? La separación de unos y otros, como cada uno está en su bola, pero que encima con esta frontera verde, con ese azul tan especial. Es tu obra, pero encima tratando sobre un tema que es el tema de la incomunicación, que yo creo que es vital en tu obra y que tú lo has hecho siempre. Lo que pasa es que te negabas a entrar en eso. Cuando yo empecé a mirar todas tus fotos, me parecía que estaba claro que es que tú tenías como una especie de renuencia a entrar en ello, ¿no? A intimar contigo mismo.
cuando yo creo que esta foto tenía una fuerza increíble, ¿no? Y era parte de lo que yo creo que era tu discurso, realmente. Lo que pasa es que, y es más, yo creo que algo cambió a partir de Closer, fíjate, en tu manera de entender las cosas. Porque en Cuba, que hiciste, fue el siguiente libro que yo recuerdo, la presencia humana tiene otro peso, tiene el peso casi revolucionario. Y en la portada, en la primera portada que te he visto en mi vida, en donde tiene la fuerza del agarre de las personas. Bueno, luego lo veremos la foto esa, ¿no? Sí, no, sí, por eso, todo eso fue culpa tuya. Sí, sí. Y yo creo que eso fue parte importante del discurso. Me hiciste que le perdiera el miedo a acercarme al ser humano. Y de hecho, esta foto que tú comentas, esta foto, de hecho, hiciste ahí un cartel muy chulo. Claro, porque a mí es que me encantaba, la tengo puesta en mi estudio. Y de hecho es una foto que dentro de poco además estará, ahora luego os contaré, estará en otro sitio muy, muy interesante en un poco de tiempo. Y bueno, pues veis aquí de nuevo el acercamiento. Esa es fantástica. Esa es fantástica. Ahí está el ser humano y aquí también está. Y esto, por ejemplo, es mi playa, esta es mi playita. Yo tengo ahí mi casita pequeñita ahí al lado de la playa y es la playa donde yo me baño, entonces es mi mar. Entonces para mí pues es una fotografía muy, muy íntima, ¿no? Que un poco es de esto que llegas de Madrid, te pasas el día viajando y llegas por la tarde y lo que haces, sueltas todo y te vas al agua, ¿no? Entonces para mí esa parte íntima, pues Pablo también la rescató y la supo acoplar bien. Y bueno, esta foto y esta, además son fotos hechas con móvil. Con un móvil, sí. Sí, sí. Lo que yo no sé qué hiciste es con quién hablaste para conseguir que el mar estuviera de esta manera, tío. Porque yo eso sí que me cuesta creer que en Almería, que es todo un plato permanentemente, esto bueno, ahí en el Cabo, cuando se mete la porientada, cuidado, ¿eh? Sí. Bueno, esa me encantaba también. Bueno, y nada, y eso es el trabajo de Closer, Juan Carlos. Y yo creo que sí que me ha influido en lo que yo he hecho a continuación. Cuba, al otro lado del espejo, es el resultado de más de 10 años de viaje a la isla, años en los que realizaste fotografías imprescindibles en el conjunto de tu obra y en las que se pone de manifiesto tu admiración y cariño por esa tierra. Algunas de las fotografías de Cuba son ya casi icónicas en tu trayectoria y en el conocimiento que tenemos de ella. Por ejemplo, ese Chevy azul y pareja bailando. Imaginamos un sinfín de anécdotas y de motivos de inspiración. ¿Qué puedes contarnos sobre ese trabajo? Bueno, pues yo, aunque las fotos hechas en Cuba han estado, pues yo diría que en todos mis libros, ¿vale? Pero no había un cuerpo de trabajo que fuese Cuba, ¿no? Y quizá en parte porque, claro, yo estaba más habituado, sobre todo con la galería, con las exposiciones, a ese paisaje, esa belleza decadente, pero no al elemento humano. Y claro, ¿cómo hace un libro de Cuba sin elemento humano? O sea, no tiene sentido. Si parte de la gracia o del atractivo de Cuba son los cubanos, la cubanía, ¿no? Está claro. Claro, entonces, de alguna forma, el hecho de Closer me animó a hacer a hacer mi libro de Cuba. O sea, y en ese libro de Cuba, además, que fuese mi visión, ¿vale? Ya sin importarme si luego se iba a vender o no se iba a vender, y en esa visión, evidentemente, está el elemento humano, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os muestro una foto. Todavía me acuerdo, José María, de que tú tenías pensada otra portada, ¿te acuerdas? Y la discusión fue bonita. Esa discusión la teníamos que haber grabado, porque a mí esta foto me gustaba muchísimo para portada, esta concreta, pero también me gustaba la que pusiste, que al final funcionó.
o esta mujer ahí, fíjate, estas imágenes son impresionantes. Hay algo, sí, tienes razón, y hay algo muy interesante que me pasó con Cuba, y yo es algo que luego cuando hablo con otros fotógrafos, pues siempre lo refiero, ¿no? La importancia que tiene el revisitar el archivo fotográfico, es decir, el volver atrás, cuando pasan unos años, porque uno sigue evolucionando y sigue aprendiendo y modificando su sensibilidad, ¿no? Entonces, pues esta foto, por ejemplo, yo creo que es de las primeras fotos que hice en Cuba, o sea, el segundo día que llegué, algo así, ¿no? Pero son fotos que yo, bueno, no le había hecho ningún caso y con el tiempo, cuando me puse a revisitar o a revisar todo mi archivo desde el año 2006, que fue el primer año que fui a La Habana, pues de repente digo, oye, pero si yo entre 2006 y 2008, digo, esta foto está muy bien, pero anda, pero si esta foto, coño. Entonces, bueno, recuperé bastantes fotos que han estado en este libro, por ejemplo, esta. Y luego son fotos que por ejemplo, esta foto se expuso en la Galería Boixeré en Colonia y se vendió. O sea, fotos que en su momento yo había descartado, ¿no? Luego, pienso que es importante el revisitar el archivo, ¿no? El archivo para poder recuperar fotos que pasaron desapercibidas. Y el tema de esta foto que comenta Pablo, pues sí es interesante, porque la cuestión era que había que hacer una portada, ¿no? Y el título, Al otro lado del espejo, se refiere a que yo quería mostrar a los que viesen el libro, quería mostrar lo que para mí es Cuba, ¿no? O cómo entiendo yo Cuba después de todo ese tiempo. Y al otro lado del espejo es porque yo es que tengo la impresión, después de haber ido tantas veces, tengo la impresión de que los yumas, los extranjeros, tenemos una serie de estereotipos, ¿no? Ya asignados a lo que es Cuba y a lo que son los cubanos, ¿no? Y eso realmente son ideas bastante falsas, ¿no? Bastante equivocadas. Pero es que también los cubanos y cubanas, vamos a ser inclusivos, los cubanos y cubanas también a veces juegan a mostrar ese estereotipo, ¿no? A alimentar esa idea que hay, no sé, es como si en Almería nos pusiésemos a bailar flamenco todo el mundo, ¿no? Es decir, de alguna forma el cubano también alimenta a veces ese estereotipo. Por eso hablo de espejo, porque es como que el extranjero cuando va a Cuba lo que está haciendo es verse en un espejo y está valorando y juzgando las cosas según sus baremos, sus parámetros, y eso es un error. No se puede ir a otro país a juzgar las cosas según tú las vives en tu país, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo llamé al otro lado del espejo, porque de alguna forma es decir, oye, ven, acompáñame, que te voy a mostrar lo que hay detrás del espejo, lo que de verdad es Cuba, y no al final tu propio reflejo, que es lo que tú estás viendo cuando vas allí, ¿no? Te estás creyendo tus propios estereotipos. Y de ahí vino el nombre. Y lo de la foto, pues claro, fue un tema que discutimos, como dice Pablo, porque ¿qué foto pones? A ver, con una sola foto, un libro sobre Cuba, bueno, de hecho incluso hablamos de no poner fotos. ¿Cómo, claro, ¿cómo representas Cuba? ¿Qué hace? A ver, vale, joder, vale, esta foto, vale, está muy bien, la foto tal, pero a ver, también es uno de los estereotipos, ¿no? Los cubanos bailando y el almendrón. Pues no queremos que el libro ya de entrada parezca un estereotipo. Luego, no sé qué otra portada habíamos hablado. Ah, sí, había una que era de algo en ruina. Bueno, pues sí. No, sí. ¿Verdad? Sí, no queremos dar la impresión de que Cuba es una ruina. A ver, aunque hay muchas cosas hechas polvo, ¿no? Pero no queríamos... Y al final elegimos esta foto. Esta la hice con mi querido Raúl Cañivano en Camagüey, en una inundación
que hubo un desbordamiento del río y hubo incluso 3 o 4 muertos. Y bueno, amanecimos por la mañana, bueno, con el agua por la cintura, ¿no? Y además con corrientes fuertes. Aquí han atravesado un camión para poder cruzar la calle, ¿no? Entonces están ayudándose a cruzar. Y entonces, de alguna forma, es inequívocamente Cuba, por el camión, por la gente, pero tiene también esa fuerza, ¿no? de que al final los cubanos se ayudan entre sí, cómo está el otro, le va a echar la mano a la señora para que pase, cómo de alguna forma cooperan y van salvando sus dificultades y sus situaciones en muchos casos muy complejas, muy complicadas, y cómo van de alguna forma ayudándose para sobrevivir y seguir adelante, ¿no? Y entonces pues pensamos que, aunque no era una foto de mi estilo habitualmente, pero sí podía representar un poco esa unidad que es tan deseable, ¿no? del pueblo cubano. Y esta foto, además, os voy a enseñar una tontería. A ver, aquí. Esa foto... Aquí está. Es que me la he encontrado seleccionando. Aquí estoy yo, nos pusimos las chancletas, el bañador y nos pasamos la mañana. Esta foto me la hizo Raúl. Nos pasamos la mañana, pues ahí yo voy con la Hasselblad, con la Canon la llevaba por ahí y la mochila. Y nos pasamos la mañana con el agua, pues bueno, por la pierna. Así que, y bueno, salieron cosas como esta. Y por eso se usó esa foto como portada del... Grandiosa esa foto, hombre. Es que esa foto es no solamente la gente, es que es el paisaje que es permanentemente cambiante, ¿no? Ahora de pronto viene una riada como esta, ¿no? Y los elementos están construidos de tal manera que yo creo que es un pedazo de portada, vamos. Cuando la vi yo lo tenía muy claro. Por eso, pues, en el libro me he permitido que haya más fotos con elemento humano, ¿no? Claro. Y creo que eso es algo que gustó, ¿no? Que gustó en su momento. Aunque hay algunas espectaculares en la... Ahí no he caído en elegir alguna. En la última Bienal de Córdoba, estuvo Closer, bueno, y se hizo una copia, era en el Teatro Cómico. Un mural enorme. Sí, se hizo un mural de 9 metros de largo que justamente cubría el escenario. Entonces era un poco un trampantojo, ¿no? Pues era esta foto que es el Teatro Campo Amor en La Habana, frente al Capitolio. Y se puso como una especie de trampantojo, ¿no? para sustituir el escenario de verdad del teatro. Y bueno, pues ese es un poco lo que hice, Juan Carlos, con lo de Cuba, en el que también, por supuesto, ya aproveché, abusé de la confianza y también conté con Pablo para el comisariado. Has dicho que diferencias dos tipos de fotógrafos. El que, he leído que lo dijiste, ¿no? El que construye la imagen y el que la busca. Y que tú eres de estos segundos. ¿Puedes decirnos por qué? ¿Cómo encajas la previsualización de la que te hablaba uno de tus primeros maestros, Rafael Ramírez, con esa búsqueda? Sí, a ver, digamos que a la hora de clasificar a los fotógrafos, pues hay evidentemente muchas formas de hacerlo. En mi caso, una diferenciación muy clara es entre aquellos que elaboran, o sea, tienen una idea, la desarrollan y luego la escenifican y la llevan a cabo y hacen la fotografía, ¿vale? Y luego hay otro tipo de fotógrafos que andamos buscando una foto, buscando la situación, el momento en el que podemos realizar esa imagen. Por eso hablo de fotógrafos que cazan y de fotógrafos que no cazan, ¿no? A mí me da mucha envidia en los primeros, ¿no? Me da mucha envidia porque
Yo no sé hacer eso, ¿no? Yo no sé, en mi cabeza no tengo la capacidad de crear un esquema mental en el que yo tengo una idea, luego la escenifico, hago mi boceto, como hacen muchos, y me da envidia porque no sé hacerlo. Pero sí he ido desarrollando con el tiempo una cierta facilidad para detectar o intuir dónde hay una buena foto. Y eso sí lo sigo trabajando, y de hecho es algo que intento inculcar o transmitir a fotógrafos que me acompañan en mis masterclasses, porque eso sí que es algo que no se puede enseñar en un libro o en una clase, ¿no? Eso hay que vivirlo en la calle, ¿no? En el campo, en el sitio, ¿no? El ayudarle a desarrollar esa capacidad de encontrar una buena foto. Entonces, yo me considero de los que caza, porque voy buscando esas imágenes de algo que ya existe, que ya está de una determinada manera, ¿vale? ¿Qué papel juega esa previsualización? Ah, sí, perdón, me había hablado de esto. Vale, a ver, es un concepto del que Rafa Ramírez, que fue presidente vicepresidente de la Real Sociedad Fotográfica, me hablaba, ¿no? Yo era un poco como su, su protegido, ¿no? Y entonces me hablaba de esto, me hablaba de que cuando estás en la escena, cuando estás en el sitio, tienes que ser capaz de imaginar la foto. Ya en aquel entonces era en blanco y negro, ya tocada, con las reservas, los quemados, hasta enmarcada, me decía. Y porque de esa manera vas a poder identificar mejor cuando una escena es una buena foto, ¿no? Y efectivamente, yo pensaba que eso era un poco topadura de pelo, ¿no? Pero no, realmente con el tiempo, con la práctica, sí se consigue perfectamente el ser capaz de tú estar mirando algo, una escena normal, y es como si te pusiese un filtro delante y tú ya estás viendo la foto ya con tus ajustes de luz, ya en blanco y negro, por ejemplo, y eso es la previsualización, ¿no? Y creo que es muy importante, que es un ejercicio que los fotógrafos deben hacer y que te ayuda a encontrar y a obtener una buena foto. ¿Qué importancia tiene la postproducción en tu fotografía? ¿Cuáles son los aspectos esenciales y hay líneas rojas? A ver, la postproducción en mi fotografía tiene la importancia, a ver cómo me explico. A ver, lo importante es transmitir adecuadamente aquello que yo quiero transmitir. Si antes decía que mi trabajo, veo algo que me emociona, que me transmite algo, y yo eso quiero transmitirlo a los demás, tengo que hacerlo de manera que cuando ellos vean, cuando las personas vean la fotografía, realmente esa fotografía les transmita algo parecido a lo que yo he experimentado, ¿vale? Bien, para conseguir eso, en muchos casos hay que intervenir la fotografía, hay que compensar o equilibrar luces y sombras, ¿vale? Hay que acentuar, porque al final se trata de dirigir la luz, ¿de acuerdo? Se trata de dirigir la mirada, y la mirada se dirige con la luz y con el contraste. Entonces, yo tengo que, sin palabras, ¿vale? Tengo que conseguir que cuando alguien vea la foto, entienda y sepa cómo tiene que mirar la foto y dónde tiene que centrar la atención. Y eso se consigue ahora y antes y siempre, se consigue mediante la postproducción o mediante el laboratorio, como queramos llamarlo. Hay fotos que apenas requieren una postproducción, ¿vale?
Y, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, esta foto realmente, si no tengo aquí la original, pero realmente es prácticamente igual. Aquí he oscurecido el suelo un poquito sin que se empaste para que realce más estas líneas, ¿vale? Y básicamente eso, es decir, no tiene apenas postproducción porque no hizo falta. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Vale, esta foto, a ver, esta foto sí tiene una postproducción importante. ¿Por qué? Porque yo quería dirigir la mirada a este edificio y quería acentuar estas líneas, esa geometría, para que la mirada llevase al edificio. Esta fotografía sí tiene una intervención en cuanto a oscurecer. Las intervenciones que yo hago, Juan Carlos, son, yo diría que el 100% de los casos, son en cuanto a la temperatura de color, o sea, el balance de color y a la luz. Es decir, lo mismo que hacíamos en el laboratorio. Eso es lo que hago. O hay otras, como esta foto, en la que la postproducción también incluye un recorte. Es decir, esta foto, a ver, la foto original es muy parecida, ¿de acuerdo? Solamente que tiene un poquito de tierra aquí, ¿vale? Lo que es la línea de costa, ¿vale? Y entonces yo lo que hago es dejarla en clave alta y eliminar la referencia del suelo. ¿Por qué? Pues porque quiero dejar una imagen totalmente limpia en el sentido. Luego también hay ahí una intervención no solamente para equilibrar luces, que aquí prácticamente no había nada que equilibrar, sino para cambiar la connotación, cambiar la atmósfera. Eso también es algo que se puede hacer. Y línea roja. ¿Qué línea roja hay? Pues mira, yo también hay algo que tengo muy claro, ¿no? Si el propósito de nuestra fotografía es fotografía creativa, ¿vale? Fotografía de autor, no hay línea roja. ¿Quién le va a decir a un pintor que no pinte con color rojo o con color azul o que no haga cuadros? No sé, si la finalidad es artística, no existe línea roja. Punto. Si la finalidad es documental, ahí ya es otro tema. Si es documental, sí hay línea roja. Hay línea roja que ya se deben, en fin, ya cada entidad o cada agencia ya tiene su criterio, ¿no? Pero en un trabajo documental ahí no prima la parte creativa o personal, sino que lo que prima es que estás contando algo que ha ocurrido, ¿no? Entonces ahí sí que hay línea roja en cuanto a que no esté alterando, por ejemplo, los elementos que hay en la toma, ¿vale? Por supuesto que hay línea roja, pero en el caso de mi fotografía, pues yo no tengo ningún complejo ni ningún problema en poner y quitar, que realmente no lo hago. La verdad es que no lo hago, pero si tengo que hacerlo, lo hago, no tengo ningún problema. Pero pienso que depende sobre todo de eso, depende de cuál es la finalidad. Si es documental, si hay línea roja, si es fotografía artística, no debe existir ninguna línea roja. José María, otra de tus líneas de trabajo, junto con la realización fotográfica y la editorial, ha sido la formativa, a través de numerosos talleres que has dirigido, de tus publicaciones técnicas de muchísimo éxito, y en los últimos años a través de unas masterclass que iniciaste en Cabo de Gata y que las has prolongado hasta Islandia, Cuba y Namibia. ¿Puedes hablarnos algo de estas masterclass? Vale, a ver, pues sí, de alguna forma lo estaba ya adelantando antes, ¿no? Yo, como sabes, pues he escrito libros de técnica, he hecho talleres y he dado charlas, conferencias, pero había algo más, ¿no? Había un paso más allá, que es donde realmente el fotógrafo aprende
a encontrar la foto, aprende a buscar y ser capaz de aislar y capturar con la mejor calidad posible esas imágenes. Y eso se consigue con estas masterclasses, que no son sino viajes que hacemos a diferentes localizaciones, normalmente sitios donde yo ya he estado trabajando, que yo conozco bien, y donde puedo de alguna forma guiarle, ¿no? Puedo guiarle en el tipo de foto que pueden encontrar, cómo hacerla. Y luego además hay un trabajo de revisión, ¿no? de tutoría en cuanto a ese trabajo que se ha hecho. Y la verdad es que yo estoy muy satisfecho de ese tipo de... Porque al final ya yo mismo también me he cansado, ¿no? de estar explicando lo que es el Adobe RGB, por ejemplo, ¿no? Y al final eso yo ya tengo los libros hechos, están publicados, o sea, me interesa o me es mucho más satisfactorio estas masterclasses. Y cuando, por ejemplo, yo veo, sin yo decir nada, veo que el fotógrafo o fotógrafa de repente encuentra la imagen y se le ilumina la mirada, digo, aquí está mereciendo la pena ya hacer la masterclass, porque realmente ves que empiezan a ver y a intuir dónde están las buenas fotografías, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo tú a tú en el campo, o sea, es decir, en el lugar donde se esté haciendo la masterclass, y creo que funciona bien. Y además, pues la verdad es que aquellos que, bastantes de los que lo han hecho conmigo, creo que han mejorado muchísimo, ¿no? Y además no necesariamente tienen ni mucho menos mi estilo. Yo creo que aunque en un momento dado puedan quizá inspirarse, ¿no? ¿Por qué no? Inspirarse en mis fotos. Porque, hombre, también, si vienen a hacer una masterclass conmigo es porque les gustan las fotos que hago. Si a lo mejor sí les gusta hacer fotos de moda, a lo mejor se van con recuenco, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero lo que me refiero es que aunque se puedan inspirar en un primer momento en mi tipo de fotografía o en mi estilo, lo bonito es que yo me doy cuenta que con el tiempo ya cada uno va evolucionando y vaya desarrollando su propio lenguaje y su propia forma de trabajar, que no tiene necesariamente que ver. Sí hay algo que sigue habiendo un nexo común, que es la calidad. Para mí, yo creo que a mí me lo inculcaron en la Real Sociedad Fotográfica y yo intento hacer lo mismo, porque para mí es importante. No es imprescindible y hay veces en las que podemos prescindir de la calidad en aras de conseguir una imagen fresca, una imagen dinámica, por supuesto, pero el conocimiento de cómo sacarle partido al equipo, de cómo encontrar una buena foto, es lo que tocamos en esta masterclass. Muy bien. Has tenido relación con el Centro Andaluz de la Fotografía y uno de tus proyectos fotográficos, Closer, forman parte de sus fondos fotográficos, como ya hemos señalado anteriormente. ¿Cómo calificarías tu experiencia con el centro y qué opinión tienes de él actualmente? A tu juicio, ¿cuáles son sus mayores valores y cuáles sus mayores amenazas? Bueno, yo en su momento incluso dirigí una carta pues no sé si al Ministerio de Cultura, y se publicó en algún periódico, porque la verdad es que yo tengo la sensación de que de alguna forma al CAF lo han desmantelado. De hecho, yo creo que el CAF fue un éxito rotundo, tremendo, de Manuel Falce, que fue el que inició su singladura y que puso a Almería en el mapa. A ver, trajo a los mejores fotógrafos del mundo. Realmente creo que fue una labor encomiable. Y con todas las dificultades que en su momento tuvo, porque al final Almería, pues bueno, pues no es Sevilla, ¿no?
eso ya lo sabemos todos. Pero bueno, pero esa labor de Manolo, pues luego la continuó Pablo, ¿no? Y creo que el centro consiguió tener un prestigio internacional muy importante. La gente fuera de España, en Europa, pero también en Latinoamérica, conocía el CAF, ¿no? Y de alguna forma el CAF ha sido sin olvidar, evidentemente, sin olvidar a los fotógrafos españoles, por supuesto que no, pero la vocación del CAF siempre ha sido internacional, ha sido global, ¿no? Y creo que eso era un acierto, fue un acierto de Pablo, ¿no? Y en su primer momento de Manolo. Y bueno, por diferentes cuestiones, al final pues tenemos un centro sin dirección, cuyo control ha pasado a no se sabe muy bien quién y de qué manera. No sabemos, o yo no sé al menos cómo se hace la programación, no lo sé. La verdad es que me parece una pena porque ha sido un referente. Creo que en España ha sido, bueno, vamos a decir que sigue siéndolo, la institución de fotografía más importante. Y siento que está sufriendo un parón serio que espero que no sea irreversible. Hay una asociación de amigos del CAF que seguro que está, y de la que creo, Juan Carlos, que tú eres uno de los representantes. Y bueno, y espero, como digo, que este parón que yo siento, porque a ver, es que siempre ha habido algo del CAF en algún, fuera me refiero, ¿no? Fuera de Almería, es decir, que se expandía, ¿no? Y yo siento que ahora mismo hay un parón con ese tema y espero que no sea irreversible, ¿no? Eso es lo que... Bien. Hace unas fechas, muy recientemente, se ha aprobado la creación de un Centro Nacional de la Fotografía. ¿Qué ha supuesto para ti esta noticia? Bueno, a ¿Qué ver, piensas? yo creo que es importante que lo haya, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que es una iniciativa en la que están participando gente muy valiosa, y que muy valiosa en el sentido de todo lo que han hecho por la fotografía española en estas décadas, ¿no? O sea, gente además de un prestigio brutal. Y como presidente pues tenemos a Castro Prieto, que no sé, o sea, ¿a quién pone mejor, no? Y creo que sobre todo conociendo a las personas que hay detrás, creo que tiene que funcionar bien. Y creo que de alguna forma tiene que apoyarse también en el CAF, tiene que apoyarse en otros centros que haya a nivel autonómico, pero creo que algo que había que hacer, igual que tienen otros países, y bueno, yo personalmente todo lo que yo pueda hacer por ayudar, ya a Juan Manuel Castro ya se lo ofrecí, ¿no? En España no existe, como en Francia, una Escuela Nacional de Fotografía. ¿La crees necesaria o supliría su existencia con la creación de grados de fotografía en las universidades? A ver, sinceramente no conozco cómo funciona la Escuela Nacional de Fotografía en Francia, pero sí te digo que sería necesario que haya títulos oficiales de verdad, en serio, de fotografía. Bien como grado, bien... hay alguna cosa, hay ya algunos inicios, intentos, pero al final acaban siendo cosas un poco más bien privadas, ¿no? Yo creo que sí que la fotografía, al final, cada vez más la sociedad se mueve por la imagen, ¿de acuerdo? Y la imagen es fotografía y es vídeo, ¿de acuerdo? Luego, tanto la fotografía como el vídeo creo que deberían tener una titulación, una formación de grado, una formación universitaria seria, porque, insisto,
las salidas que hay son buenísimas, son muchísimas. Cada vez más la imagen es parte de nuestra vida cotidiana y evidentemente el que tenga la suerte o la posibilidad de recibir una formación de alto nivel en fotografía o en vídeo, en imagen, en definitiva, en imagen, creo que va a tener unas enormes posibilidades de conseguir un empleo potente. Y luego aparte que, vamos a ver, es que en España siempre tenemos como algún tipo de complejo, ¿no? Yo creo. Pero en España el nivel, la calidad de los fotógrafos y videógrafos que hay en España es brutal. O sea, yo no sé, no tendría que pensar algún país de Europa que tenga un nivel más alto que nosotros. España tiene un nivel altísimo. Los fotógrafos españoles son espectaculares y van por ahí y triunfan. Entonces, yo creo que sí que sería fantástico el poder dar a la gente joven la oportunidad de formarse adecuadamente y que además de alguna forma, como ha pasado en otros países, como en Alemania, por ejemplo, que de alguna forma luego el Estado viene a través de los ministerios o a través del propio Centro Nacional de Fotografía, apoye y difunda y proyecte a esos nuevos valores, a esa gente que está emergiendo, que está bien formada, que tiene un proyecto sólido, proyectos maduros, le ayude a proyectarse en España y fuera de España, que es lo que se ha hecho en Alemania con la escuela alemana, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es una tarea importante. Primero, una formación universitaria y luego la tarea de este Centro Nacional de Fotografía. ¿En qué proyecto fotográfico personal trabajas en la actualidad? ¿Hay algún proyecto que desearías realizar y que aún no has podido hacer, que tienes en mente o que has querido o que has soñado poder realizar y no has podido aún? Bueno, a ver, ahora estoy, bueno, ya se presentó hace unos días un proyecto que se llama Bajo el mismo sol, que se ha presentado en la Bienal de La Habana. Voy a mostrar alguna imagen. Que bueno, es una intervención. Esta es una de las fotos. Esto es la plaza, el Parque Maceo, que está frente a Malecón. Y bueno, pues es una fotografía de 10 metros y medio por 15 metros y a la vuelta está esta otra. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que ha tenido bastantes dificultades, pero la verdad es que está gustando muchísimo. A ver, aquí hay una foto. Voy a enseñar. Está gustando muchísimo y la gente, a los cubanos le ha hecho gracia. Aquí el montaje lo han hecho unos alpinistas. Aquí tienes lo que he encontrado en internet. ¿Veis? Perdona, José María, ¿está producida allí o No. la llevaste? ¿Está No. hecha allí todo? Eso, no, eso se ha impreso en Valencia. Esto hay que decir que es un proyecto que se ha podido realizar gracias a la insustituible ayuda de la Consejería Cultural de la Embajada Española en La Habana. Laura es la consejera cultural, me ha apoyado desde el principio. Y también gracias a Nelson Camil, el director de la Bienal, que me brindó la oportunidad de traer el proyecto. Y ha habido muchas dificultades, muchas, porque claro, es que imaginaros, ¿no? El tema.
Pero no, eso se imprimió aquí en España y se enviaron 2 juegos de copia, porque una de las copias nada más, porque además no se podía usar lona, no se podía, por cuestiones, por normativa arquitectónica, ¿vale? Entonces, es, como veis, es papel, son trozos de papel que van pegando con cola. Esta es la otra imagen, que van pegando con cola. Esta gente se va descolgando. Entonces, pues la del otro lado se voló. hubo una tormenta tremenda y se voló. Pero bueno, tuvimos la precaución de llevar 2 juegos de copia y hubo que enviarlo. Mandamos la cola, mandamos hasta los rodillos. Para... Pero hay que decir que estos tipos son unos genios. Estos alpinistas han hecho un trabajo fantástico y bueno, la verdad es que quedó bastante bien, ¿no? Y bueno, y a la gente le sorprende, porque al final la idea era hacer una especie de trampantojo. Una especie de trampantojo. Al final el proyecto va a estar 2 años allí. La Bienal acaba ahora dentro de poco, pero este proyecto va a quedarse 2 años. Y la idea es ir sustituyendo y, por ejemplo, Pablo, esta es una de las otras opciones. Qué bien, qué bien. Esto es una simulación, ¿vale? Esta foto es una simulación. Esta es una de las otras opciones. O esta, ¿no? Es decir, que haya un trampantojo, que la gente de alguna forma se sorprenda, ¿no? Y entonces, pues me han dejado ese cachico de malecón para 2 años. Así que ahí iremos, ¿veis? Por ejemplo, ¿veis? Ahí iremos poniendo cosas y bueno, ese es el proyecto último que se inauguró el otro día, ¿no? Y bueno, tengo una exposición un poco, pues, de toda mi trayectoria aquí en Madrid para el año que entra, y también otro proyecto en Cuba, ¿no? Del que todavía prefiero no hablar porque da mala suerte. Y bueno, en eso ando, Juan Carlos. ¿Hay algún aspecto de la fotografía, del mundo que la rodea, que no te guste o que te haya chirriado en alguna ocasión? ¿Qué cambiarías de ella si pudieras? ¿O no hay nada que realmente... De la fotografía en sí misma, no. Quizás de la gente del mundo fotográfico. Realmente, fíjate, yo lo que quizá va un poco a contracorriente, pero quizá lo que cambiaría es esa percepción que algunos fotógrafos profesionales tienen de que la fotografía con móvil ha venido a hundirles, que si la fotografía tal, que si ahora todo el mundo, cualquiera hace fotografía. A ver, al final yo pienso que es un temor que no tiene mucho sentido, porque el buen fotógrafo sigue siendo buen fotógrafo, y por muy fácil que sea hacer una foto, al final la sensibilidad, la técnica, la forma de elegir en qué momento y qué encuadre vas a hacer la foto, eso es algo que da igual si la haces en automático, si la haces con una cámara grande, pequeña, con un móvil. Quiero decir que es cierto que ahora se hacen muchos más miles de millones de fotos que hace a lo mejor 6, 7 años, pero que eso no tiene por qué ser un problema. Y también me gustaría que desapareciese el miedo al cambio, el miedo a, por ejemplo, a mezclar, a fusionar disciplinas, ¿no? Imágenes y vídeo, o sea, yo mismo he sido siempre muy reticente a algunas cosas. Por ejemplo, a mí Instagram no me gusta, ¿vale? Pero no me gusta porque no sé, o sea, mi forma de trabajar no se adapta a Instagram, pero bueno, pero hay que evolucionar. Y entonces, bueno, pues hay que entender qué es lo que las nuevas tecnologías nos pueden aportar. Yo creo que nos pueden aportar cosas muy buenas, ¿vale? Simplemente hay que saber adaptarse un poco. Y básicamente eso, me gustaría eliminar el miedo a lo nuevo, el miedo a las nuevas tecnologías,
y que todo lo que son nuevas tecnologías pueden perfectamente convivir con lo anterior, con lo vintage, con lo... A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque claro, cuando has tenido una Zenith rusa con el objetivo de rosca, cuando has tenido las Canon primeras, claro, ahora que se pongan de moda las cámaras estas así tipo vintage, me hace gracia, ¿no? Porque yo no las quiero para nada, pero entiendo que son bonitas y que a la gente les gusta, pero me refiero que es que lo nuevo no tiene por qué entrar en conflicto con lo antiguo. Y yo creo que todo puede convivir, igual que tiene todo el sentido del mundo que haya quien quiera expresarse mediante el proceso analógico, ¿no? Yo creo que todo puede convivir y también todo lo que nos queda por ver, ¿no? Porque esto además está evolucionando muy rápido. En relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, como tú lo hiciste en un momento de tu vida, ¿qué te gustaría decirles con la experiencia que ahora atesoras en un tiempo tan influido por lo tecnológico? ¿Qué crees que deberían tener en cuenta en un tiempo tan distinto al que tú empezaste? Ya, a ver, pues que la historia de la fotografía hay que conocerla, que es muy importante saber, conocer todo lo que se ha hecho, que es muy importante conocer a los pintores, que posiblemente una idea que tú creas que es súper original está ya hecha y mucho mejor de lo que tú esperas, ¿no? Es decir, que hay que beber de la fuente de la historia de la fotografía y a la vez hay que asumir la tecnología actual, ¿de acuerdo? Hay que asumir y hay que dominarla, porque si no dominamos la tecnología no vamos a ser capaces de expresarnos adecuadamente con la herramienta fotográfica que sea, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que lo que les diría es que tienen que conocer bien todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y tienen que aprender en profundidad a manejar, dominar, en definitiva, dominar la nueva tecnología, porque tiene cosas realmente fantásticas, ¿vale? Y que cambian la manera de pensar y la manera de hacer en fotografía. Muy bien, José María. Bueno, si alguien quiere realizar cualquier pregunta, ya sabéis que lo podéis hacer en cualquier momento. Si no, preguntarte, José María, la última pregunta sería si hay algo que quieras añadir bueno, que no hemos tratado y que de lo que te gustaría hablar. Y si alguien también quiere realizar alguna pregunta, ahora podéis hacerlo. Lo habéis podido hacer durante todo el encuentro, pero ahora con más motivo ya estamos terminando. Bueno, espero no haber sido muy pesado. No, realmente no. Quizá he aprovechado tu última pregunta para ya meter un poco la cuña, ¿no? De que no hay que tener miedo a la tecnología y de que en concreto la fotografía móvil pues está aquí, ha venido para quedarse y se pueden hacer cosas muy interesantes, muy serias con un teléfono, ¿no? Me han dicho barbaridades, o sea, es decir, me han escrito barbaridades con el tema de la fotografía con móvil. Pero, ¿qué quieres que os diga? Es que yo he estado en el laboratorio, yo conozco todo, yo conozco el laboratorio. Bueno, el de color no porque me daba mucha pereza. Pero el de blanco y negro sí lo conozco. Y conozco el digital desde que empezaron. Cuando nadie usaba RAW, yo ya usaba RAW. Y decían que eso no valía. Y luego en los concursos cuando no admitían las fotos hechas con papel. O sea, que es que yo he ido ya peleándome con todo eso. Y ahora está el móvil, ¿por qué queréis que os diga? Es que se hace fotos cojonudas, con perdón. Que Está no, claro. que no sustituye, cuidado, que no sustituye a la cámara, ¿de acuerdo? Que yo voy, ahora he estado en Islandia y voy con un trípode enorme, con una cámara pesadísima, ¿vale? No por gusto, ni por hacerme la foto con la pose, es porque realmente
hay tipos de fotografía que requieren una herramienta diferente. Yo lo que quiero con esto decir es que el móvil no sustituye bajo ningún concepto a la cámara, ¿vale? Quizás sí sustituye a la cámara compacta. Esa ya, yo creo que ya el móvil se la ha cargado, pero bien. Pero no sustituye a la cámara. Entonces, simplemente es algo de lo que debemos alegrarnos. El fotógrafo, o los fotógrafos y fotógrafas, ahora tenemos, además, una cámara en el bolsillo. Es genial. No pasa nada. Y luego llevas tú sin espejo o con espejo o de medio formato, lo que te dé la gana. Pero, ¿por qué no llevar además una cámara con la que pueda hacer fotos muy, muy serias que pueden estar en un libro y pueden estar en una exposición? Pues por supuesto que sí, y insisto, no sustituye a la cámara, pero sí es un buen apoyo a tomar en serio por los fotógrafos. Yo creo que es también parte del miedo que hay que quitarse. Hombre, yo creo una cosa ya un poco para reconocimiento tanto del trabajo que ha hecho aquí la Universidad de Almería, como Juan Carlos fundamentalmente con la asociación. Yo creo que estos debates son muy importantes y muy interesantes. Y yo de hecho creo que, por ejemplo, tú te has retratado muy bien en este coloquio. Has contado, y tiene mucha autenticidad esto es válido, porque de alguna manera esto está reflejando lo que es un fotógrafo de toda la vida. Porque tú empezaste con nada, con la CENI, con eso de hierro, acuérdate que se rompía. Sí, claro. Yo también la tuve y arrastraba el negativo y se lo cargaba. Pero luego has utilizado todas las cosas, hemos ido utilizando todas las cosas. Yo creo que ese es el aprendizaje fundamental que todo el mundo tiene que tener. Pasen los años, pasen los tiempos, pasen lo que haga falta que pase. Pero realmente lo que importa es que el individuo cada día sea más consciente de sí mismo a la hora de trabajar en lo que hace. Y sea consciente de cuál es su material y por qué. Entonces, claro que hay que investigar y que hay que apoyar con todo eso. Otra cosa es que lo que tiene que tener es discurso. Lo que tiene que tener es algo dentro que quieres comunicar. Eso es lo que yo creo que es importante. Digo, si quieres ser fotógrafo. Otra cosa es que tú, tu diario personal, tu vida íntima, tu vida tal, la vayas haciendo con tu móvil, ¿vale? Muy bien. Pues, ¿por qué no? Claro que sí, por supuesto. Claro, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Pues claro, ¿qué problema hay con eso? Exacto. Ninguno. Pero claro, todo tiene que ir un poco de acuerdo con la idea de lo que uno quiere ser. Si uno quiere ser fotógrafo, métete a tope, trabaja a tope, funciona con eso y créetelo. Porque si no te lo crees, no llegarás a nada. Y eso es lo que creo que le pasa a mucha gente de hoy, que antes de empezar ya se han echado para atrás. Entonces, creo que es importante este tipo de diálogo, porque yo creo que, mira que yo te conozco, y sin embargo, oyéndote aquí, sí creo que he aprendido algunas maneras que no sabía, y algunas cosas que no sabía. Con lo cual, os felicito a todos por ello, pues la verdad que eso es agradecer. Y alguna más que tengo que contarte cuando lo fuimos un puro. Yo tengo muchas ganas, hermano. Bueno, pues llegamos al final de este encuentro con José María, al que le volvemos a agradecer su presencia. Sé que estás pasando por un momento complicado con un buen amigo tuyo que lo está pasando mal y te agradecemos doblemente el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros. Gracias. Tus palabras y el tiempo que has compartido con todos. Asimismo, a todos agradeceros vuestra asistencia y emplazándoos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con César Lucas, previsto para el próximo mes de mayo, el día 13, y a través de esta misma plataforma. Nada más, gracias por haber asistido y hasta el próximo mes.